Hola, este es el curso de Astronomía del Colegio Nacional. Yo soy el profesor Venero y hoy vamos a contar un tema breve, pero que lo habíamos prometido, y es otros movimientos de la Tierra. En clases anteriores hemos contado del movimiento de rotación y del movimiento de traslación, que son los movimientos principales de la Tierra que todos conocemos. Hoy vamos a hablar de dos movimientos más que no son tan conocidos y que, bueno, uno de ellos es la precesión. ¿Qué es la precesión? La precesión es un movimiento que involucra al eje de la Tierra, es decir, es el eje el que se mueve. Y para entenderlo tenemos que recordar un poquito lo que explicamos en una de las clases pasadas sobre las estaciones. En las estaciones nosotros entendíamos que, hacíamos este dibujo, poníamos a la Tierra en 4 posiciones y marcábamos acá con rojo el eje de la Tierra y veíamos que ese eje siempre se mantenía paralelo a sí mismo. Es decir, nunca cambiaba de inclinación, nunca cambiaba de dirección, siempre la dirección del polo norte apuntaba hacia la estrella Polaris, una estrella muy lejana. Entonces, en cualquier parte de la órbita de la Tierra, siempre el eje apunta en esa dirección, en la dirección de Polaris. Eso producía que el Sol llegara con distinta inclinación en cada uno de los hemisferios y producía justamente estaciones opuestas en cada hemisferio, sobre todo en estas dos posiciones que son los solsticios. Y acá, el Sol cruzaba el ecuador en lo que se llaman los equinoccios. Bien, eso es verdad, pero cuando uno considera tiempos relativamente cortos, es decir, algunos cientos de años, pero cuando ya nos vamos a tiempos muy largos, la dirección hacia la cual apunta el eje va a ir cambiando. Ese es el movimiento de precesión. El movimiento de precesión es parecido al movimiento que tiene un trompo. Justamente cuando uno pone a girar un trompo, lo hace girar a alta velocidad, pero en algún momento el eje del trompo, que es esta línea a rayas, empieza a describir una especie de cono, ¿sí? Sobre todo cuando ha perdido energía ese trompo y se está por caer, empieza a hacer este movimiento, y ese movimiento es justamente lo que se llama la precesión. Ahora, en la Tierra, ¿sí? La Tierra no es un trompo, no está apoyada, está sobre el vacío, pero también tiene este movimiento justamente que el eje que está marcado acá en verde, como está ahora apuntando hacia Polaris, lentamente se está moviendo, se está cambiando su dirección y el polo norte va a dejar de apuntar a Polaris, va a apuntar hacia otra estrella que es Vega. Esto entonces va describiendo como una especie de cono. Fíjense que es muy importante que en el movimiento de precesión no cambia la inclinación del eje terrestre. Esta inclinación siempre se mantiene igual, 23 grados 27 minutos, 23 grados y medio. Esa inclinación no cambia, ¿sí? Por lo cual lo único que cambia es hacia dónde apunta el eje, es decir, hacia qué dirección está. En este caso, hoy en día está el polo norte apunta hacia Polaris, va a ir cambiando ese polo hasta apuntar a la estrella Vega y después va a volver a apuntar hacia Polaris. Lo mismo pasa con el polo sur, ¿sí? También va describiendo una especie de círculo, ¿sí? Porque el eje describe como un trompo. ¿Cuánto tarda en hacer este movimiento? Es muy lento, pero es progresivo, continuamente está cambiando. Hoy apunta hacia Polaris, dentro de unos 13.000 años va a apuntar hacia Vega y dentro de unos 26.000 años va a volver a apuntar hacia Polaris. Es decir, el ciclo de la precesión dura unos 26.000 años, bastante más que el tiempo de civilización de la humanidad. Ahora, ¿por qué tiene este movimiento el eje? ¿Por qué no se queda quietito? Bueno,
Hay que recordar que la Tierra no es una pelotita perfecta, no es una esfera perfecta. Está achatada en los polos y está ensanchada en el ecuador. El Sol y la Luna hacen fuerzas sobre el ensanchamiento ecuatorial y tratan de enderezar el eje de la Tierra, es decir, ponerlo, digamos, que quede paradito, ¿sí? Pero como la Tierra rota a muy alta velocidad, lo único que pueden hacer es cambiarle la dirección, ¿sí? Entonces, justamente, ese es el movimiento de precesión. Si la Tierra fuera perfectamente esférica o si no existiera el Sol y la Luna, no existiría el movimiento de precesión. Bien, ¿qué efectos tiene el movimiento de precesión? Bueno, fundamentalmente el punto de la órbita en el cual se corta el ecuador y la eclíptica, el punto que llamamos equinoccio, se va corriendo. Y eso hace que el Sol no visite las constelaciones del zodíaco, como dicen, por ejemplo, los horóscopos, ¿sí? Va cambiando con el tiempo. Los horóscopos están considerando las fechas de la Edad Media y en 1000 años ha cambiado considerablemente esa dirección. Así que bueno, ese es el efecto fundamental. La posición del equinoccio donde cruza el ecuador con la eclíptica, uno de los dos, hoy en día está hacia la dirección de la constelación de Piscis y se está moviendo hacia la constelación de Acuario. Entonces, en los años 60, 70, los hippies pensaban que cuando la dirección del equinoccio llegara a Acuario, iba a empezar lo que llamaba la era del Acuario, donde íbamos a ser todos buenos, y bueno, íbamos a vivir en paz, sin enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es más o menos por el año 2600 va a ocurrir. Pero bueno, todos sabemos que en realidad nada de eso va a suceder y que son todas excusas para no trabajar. Bien, veamos ahora muy rápidamente el otro movimiento que tiene la Tierra, además de la precesión. La precesión, entonces, decíamos, es este movimiento cónico del eje, ¿sí? Que está marcado acá con una flecha verde, pero superpuesto a eso hay como una especie de zigzag o cabeceo del eje terrestre, que digamos es lo que se llama la nutación, que está marcado acá con color rosa. Este movimiento de zigzag es un movimiento mucho más cortito que la precesión, dura apenas unos 19 años, ¿sí? Es decir, desde acá hasta acá, ¿sí? La Tierra lo hace en 19 años, es mucho más pequeño el movimiento, más difícil de medir, de notar, y sus causas fundamentalmente es la presencia de la Luna. La Luna tiene una órbita que está inclinada respecto a la eclíptica, al plano de la eclíptica. La Luna tiene una órbita inclinada en 5 grados respecto a ese plano, y entonces a veces la Luna está por debajo de la eclíptica o a veces está por encima de la eclíptica, y eso produce que haya esta especie de temblequeo en el eje terrestre, que es la nutación. Bien, entonces esto era simplemente para conocer estos dos movimientos que por ahí no son tan populares, la precesión y la nutación. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.